Hey, ¿qué pasa? Soy Ey, bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Gays Opinion, en el cual vamos a ir analizando semana a semana y dando nuestra opinión un poquito de los capítulos de la segunda temporada de The Last of Us de Max, que podemos disfrutar recientemente. Ayer mismo se estrenó el primer episodio titulado Días Futuros. Y bueno, más allá de dar mi opinión, pues bueno, iré haciendo un poco una comparativa de las diferencias respecto al videojuego que yo voy viendo aquí día a día. No va a haber un orden establecido, ni va a estar todo meticulosamente medido. No tengo aquí un listado de cada una de las escenas. Voy a ir dando mi opinión de lo que he sentido y las cosas que voy recordando. Así que vamos al lío. Lo dicho, la primera temporada de The Last of Us de HBO nos dejaba con el final del primer videojuego, en el momento en el cual Joel y Ellie volvían a comentar el tema de las luciérnagas. Veíamos como Ellie le pedía a Joel antes de llegar a Jackson que le prometiera que todo lo que había sucedido en el hospital era real, era verdad, y él le decía que sí y terminaba con un rotundo ok, ¿no? Esta segunda temporada, este primer episodio, en lugar de ya emplazarnos directamente a los acontecimientos del segundo videojuego, nos dejan un pequeño sneak peek, ¿no? De la continuación de ese final, ¿no? Podemos ver cómo esa contestación de Joel, esa aceptación un poco extraña por parte de Ellie y unos cuantos segundos de transición caminando hacia Jackson, cosa que no habíamos visto ninguno de los jugadores del primer videojuego. Y luego a continuación, antes de los créditos iniciales, hay una escena en la cual nos presentan una serie de personajes, pero bueno, esto lo voy a comentar en la parte final del vídeo porque por un lado es lo que menos me ha gustado de todo el episodio, no me ha gustado absolutamente nada, pero a su vez habrá un poco, o sea, como que hablaré un poquito más en profundidad y toquetearé temas que pueden ser spoilers directos del videojuego y de la propia serie como tal, así que si tú estás en este capítulo, en este vídeo, nunca mejor dicho, tranquilo, no voy a hacer spoilers futuros del videojuego, solo cuando yo os lo concrete. Y con esta escena lo voy a concretar, lo dejaré para el final, así que no os preocupéis, todo lo que voy a hablar yo es lo que hemos visto en el episodio y un poco la comparativa de lo que hay en el videojuego, pero en la misma línea temporal. No voy a avanzarme en el videojuego, así que tranquilos que no habrá spoilers futuros, salvo, repito, que yo os lo anuncie, así que tranquilos. Lo dicho, después de esa escena inicial, nos transportan 5 años después y estamos ya ahí en Jackson. Podemos ver una escena en la cual Ellie está como entrenando, peleando, haciendo sparring, artes marciales mixtas, con un tío, ¿no? O sea, sí, pim pam pum, un poco a lo loco. La verdad, eso no ocurre en el videojuego. Yo creo que ha sido una decisión por parte de la dirección para darle un poco, un matiz un poco más violento o hacernos ver que Bella Ramsey tiene la capacidad a lo mejor de enfrentarse a cualquier enemigo que se ponga por delante, porque es inevitable adentrarnos otra vez en el tema de la decisión de casting. A mí Bella Ramsey como actriz me gusta, ha sido criticada últimamente por alguna que otra escena que se ha visto que, según comentan, ha sido mal actuada. Yo personalmente no he notado eso. Y sí que soy de esas personas que piensa que su actuación como Ellie creo que está bien. O sea, creo que sí que reconozco a la Ellie del videojuego en cuanto a carácter, chascarrillos, actitud. Es verdad que es una actitud que a lo mejor a no todo el mundo gusta, pero es que para mí personalmente el personaje es así y en la primera temporada creo que lo hizo muy bien también en ese aspecto. Otra ramificación del asunto es el aspecto físico. Es inevitable que, lo que se ha dicho ya en infinidad de ocasiones, Bella Ramsey no se parece en nada a Ellie, a la Ellie del videojuego que todos tenemos en la cabeza. Todo el mundo sabe que no es un factor... sí que puede ser llegar a ser un factor diferencial según el tipo de personaje que sea, pero es verdad que te saca un poco. A mí personalmente, que he jugado al videojuego, me saca y creo que gente que a lo mejor no ha jugado al videojuego, pues a lo mejor tiene la imagen de él y tal, y a lo mejor no están tan metidos en el personaje y también les puede sacar. A mí creo que es una elección errónea. Por muy bien que actúe la actriz, el aspecto físico te saca totalmente y Ellie va a tener una actitud mucho más violenta que en el primer videojuego, supuestamente mucho más amenazante y sobre todo un crecimiento en cuanto a edad. Hay que recordar que la Ellie del primer videojuego tiene 14 años y Ellie en el segundo videojuego tiene 19. Bella Ramsey en la primera temporada tenía ya 17 años y ahora tiene 19. Ok, es cierto que tiene la misma edad que supuestamente tiene Ellie en el videojuego original, pero claro, no hemos vivido esa transición, ¿no? O sea, no hemos visto... O sea, el telespectador no va a apreciar esa evolución de niña a
joven adulta. O sea, estamos viendo un poco una Ellie exactamente igual físicamente que lo que vimos en la primera temporada, y eso hace que cara al futuro ciertas situaciones que va a vivir, a mí personalmente, que he jugado al videojuego, se me hagan complicadas, que sean todo lo realista que podían ser, y creo que lo intentan justificar con esta escena de combate. Ok, me da igual que cambien ciertas cosas, soy de esas personas que me es indiferente que haya ciertos cambios visuales o incluso a nivel narrativo respecto a lo que hemos visto en el videojuego, pero me asusta que pueda haber cambios mucho más drásticos cara a el avance de la historia. Craig Mazin, el director de la serie, y Neil Druckmann, el director del videojuego, y que en la primera temporada creo que hacía como de productor, y en esta segunda no estoy del todo seguro que esté en esa faceta, han hecho bastantes entrevistas diciendo que ellos están abiertos a cambios. Han recalcado en muchas ocasiones que un medio son los videojuegos y otro medio son, bueno, en este caso el audiovisual, la serie de televisión. Estoy de acuerdo con ellos. Ellos comentan que si hubieran plagiado o copiado o calcado literalmente todas las cinemáticas y situaciones que pasan en el juego, la serie ya de por sí, desde el inicio, sería algo inferior, porque le faltaría lo más importante del videojuego, que es el ser interactivo, el que nosotros llevemos al personaje. Yo en ese aspecto lo entiendo. Y también entiendo que para rellenar las 10 o 12 horas que durará la serie, tienen que darle otro matiz, tienen que profundizar en los personajes y que a su vez le pueden dar ciertas escenas o conversaciones o diálogos que no hayamos vivido en el videojuego. Porque hay que tener en cuenta que en el videojuego se construye mediante diferentes cinemáticas y luego muchas, pero que muchas horas de gameplay en los cuales vamos descubriendo pues papeles, notas, grabaciones, cosillas que a nivel narrativo en un videojuego funcionan, pero que a nivel de serie no sería así. Entonces en ese aspecto me da un poco igual. Tenemos ya la presentación de personajes como por ejemplo Jesse, que en el videojuego nos lo presentan de una manera diferente, que es el actor que aparece también en la serie de Bronca, que a mí me gustó mucho del año pasado. Luego tenemos la presentación de Dina, que en el videojuego es de una manera diferente, es básicamente jugando a tirarse bolas de nieve, y aquí nos la han presentado junto a Joel. Nos han dado más escenas de Joel Miller, más escenas de Pedro Pascal, que a mí en este aspecto no me chirría tanto como Bella Ramsey. Es verdad que no se parecen nada a Joel Miller del videojuego, pero sí que con la caracterización y la manera de actuar y demás, sí que lo puedo ver un poquito más reflejado, aunque en todo momento han querido dejar claro que el Joel del videojuego y el Joel de la serie es un pelín más diferente, mientras que la Ellie sí que la veo más similar. En fin, son matices que a lo mejor pueden ser reales o que nos lo sueltan para que nos callemos la boca. A mí sí que me ha gustado ver una mayor profundización en el personaje de Joel. Me gusta ver esa relación que tiene con Dina y que luego estará justificada por la visita que él hace con un personaje que no aparece en el videojuego. Me gusta que tenga esa conversación con María, independientemente del aspecto físico de María, que nos da igual, hablando del tema de la construcción de Jackson, de cómo va evolucionando el tema, porque si no recuerdo mal, Joel Miller, antes de The Last of Us, se da a entender que él trabajaba en el tema de la construcción. No sé si era carpintero, no sé qué leches era, pero el tío trabajaba en la construcción, y me gusta que hayan profundizado en eso en el personaje de Pedro Pascal y que podamos verlo desde un prisma diferente. Luego también la escena de francotiradores entre Tommy, el hermano de Pedro Pascal, y Ellie, me ha gustado, ¿no? Porque en el videojuego sí que es verdad que hay ciertos flashbacks, y uno de los flashbacks de lo que es la vida de Ellie, de Joel, de Tommy en Jackson, en esos 5 años, uno de los flashbacks va totalmente dirigido al ámbito del entrenamiento como francotiradora, o sea, como de disparo largo hacia caminantes. Y bueno, en este caso, caminantes no, infectados. En este caso no nos lo han representado como un flashback, pero bueno, nos lo han representado como una escena del presente, pero que quieras o no, si tú has jugado al videojuego te va a evocar a ese momento, lo cual lo veo un guiño bastante acertado. Luego, por otra parte, tenemos algo bastante importante, porque en el inicio de The Last of Us 2, la conversación inicial en la cual Joel se está desahogando un poco respecto a lo que ha sucedido en el hospital con los luciérnagas, si lo recordáis bien, es en un garaje junto a Tommy. Luego ya salen del garaje, cogen un caballo y nos presentan la ciudad de Jackson en su esplendor. En este caso lo han hecho diferente. Esa conversación, que de hecho no es tan extensa como en el inicio del juego, pero sí que te da a entender un poco por dónde van los tiros, sobre todo la mirada penetrante que tiene Joel en un momento dado, lo hacen con un personaje nuevo que no me acuerdo del nombre, que básicamente es la psiquiatra, la psicóloga, la psicoanalista, no sé. La tía esta rubia que está un poco pedillo, que es, digamos, la que está ayudando a Joel con este problema que está teniendo con Ellie, de que no se hablan, de que están enfadados. Yo entiendo que la gente que no ha jugado al videojuego no comprenda del todo este pique que hay entre ellos, porque la última información que tienen es
esa conversación en lo alto del valle y luego ya 5 años después. Tranquilos, todo este tipo de cosas, todo este tipo de dudas, si lo hacen un poco similar al videojuego, irán siendo resueltas a medida que avanza la historia, así que no os preocupéis. En fin, no me ha resultado raro que esté con una psicóloga en lugar de con Tommy, porque de hecho han hecho un guiñito bastante interesante, que no es un spoiler, todo el mundo tranquilo, o sea, es una referencia al juego, pero que no os va a explotar la cabeza. Y es que hablan de que el marido de esta es Eugene. Eugene es un tío que en el videojuego, en un momento dado, en una misión en la cual, digamos, Ellie y Dina están por ahí caminando, haciendo patrulla, llegan a un refugio en el cual supuestamente Eugene, un personaje que nunca conocemos, está por ahí, ¿no? Y encuentran básicamente un montón de plantas de marihuana, un montón de cogollos, un montón de historias. Tiene ahí un invernadero montado el tío, que es como muy llamativo, ¿no? En el videojuego, y que de hecho no descarto que en la serie, en un momento dado, lleguemos a ese invernadero, pero me hace gracia que Joel, para pagarle la sesión que tiene con esta tía, le pague con una bolsa llena de hierba, ¿no? Al final, repito, esto es un guiñito para la gente que se acuerde del videojuego, que se acuerde del momento del invernadero todo lleno de hierba, que todo el mundo se quedó loco. Pues bueno, está guay y es uno de esos factores que hablan los directores de profundizar en los personajes, el darle una mujer a este tío, un contexto y que esta sea psicóloga. En fin, me parece, de hecho, brillante. Y me gusta muchísimo la actuación de Pedro Pascal, cómo puede el tío decir tantas cosas con una mirada, con un pequeño gesto, con una vibración del labio a punto de querer decir lo que tiene en su interior y que se corte. Eso creo que está muy, pero que muy bien hecho y ha sido darle un matiz, lo dicho, aún más profundo y un poquito más de contexto a los personajes. Luego, por otro lado, tenemos la excursión, la famosa excursión que tienen Dina y Ellie, que también me gusta porque en el videojuego solo van ellas dos, y se han ahorrado toda la cinemática, bueno, cinemática no, pero toda la escena en la cual como que Ellie pierde de vista a Dina en una tormenta y que al final llegan al lugar donde se producirán todos los hechos del supermercado y todo el rollo. En este caso han hecho que vayan pues 5 soldados, 5 ciudadanos de Jackson, y ahí ya nos ponen ciertos matices que en el videojuego nos los mostraban de manera diferente, mediante conversaciones, mediante escritos, mediante el diario de Ellie. Eso nos lo explicaban en el videojuego, o sea, mediante esas pistas sabíamos que Dina era la exnovia de Jesse, que lo habían dejado. Luego la chica que está al mando del grupo, que no sé cómo se llama ahora, ya la llamaremos Katia, no me acuerdo, Katy, ni puta idea. Mediante escritos, mediante el diario, mediante pequeñas conversaciones con Dina en el videojuego descubrimos que tiene también una relación pasada con Ellie. Pues bueno, todo esto nos lo han aglutinado en este pequeño paseíto en caballo. No pasa nada, creo que está bien y que se hace más llevadero para el espectador que nunca ha jugado al videojuego. Luego también, bueno, llegamos al momento del supermercado. En la escena del oso, si yo recuerdo mal, no está en el videojuego. Lo que hay muerto es un alce o un ciervo grande, ¿no? Tenemos un oso destripado, nunca está de más, un pequeño oso por ahí. Y bueno, se busca la excusa perfecta para que Ellie y Dina entren en el supermercado, que es un poco lo que ocurre a ciencia cierta en el videojuego. Obviamente, en el videojuego encontrarán muchos más infectados, habrá mucha más tensión, para arriba, para abajo. Aquí lo han simplificado en un chasqueador que ya todos conocemos y luego, con la caída de Ellie, que también sucede en el videojuego, tenemos la presentación, que se me hace un poco raro esto, de los acechadores, ¿no? Un acechador. Ya sabemos que hay diferentes tipologías de infectados. Están los infectados, los corredores, los acechadores, los chasqueadores y luego están los gigantescos, que no me acuerdo ahora qué nombre le dan. El tipo de infectado que es básicamente un infectado que no hace mucho ruido, que aún tiene la posibilidad de ver y que tiene cierta inteligencia porque básicamente los acechadores lo que hacen son un poco tipo velociraptores. Según lo que dicen en el videojuego, suelen atacar en grupo. Y suelen generar emboscadas. En este caso, en la serie nos han puesto solo a una. En fin, no es que sea un fallo grande, pero yo esperaba que hubiese más de uno. Es lo que hay. Lo que se me ha hecho raro es que luego, después de esta pequeña, digamos, encontronazo, que muerden a Ellie, cosa que no recuerdo que ocurra en el videojuego, tenemos esta reunión ante el Consejo de Jackson. Ok, eso nunca llega a ocurrir en el videojuego y se me hace raro que no hayan visto anteriormente a ningún acechador. Es verdad que en la primera temporada no estoy del todo seguro que eso ocurra, digamos, el hecho de que no vean a ningún acechador, pero en el videojuego sí que hay. Entonces, bueno, es un detalle que se me hace rarito, pero bueno, también mola para darle un poquito más de lore a la gente que no ha jugado al videojuego y que sepa que hay diferentes tipologías. Está guay, no pasa nada. Y entonces, después de todo eso, llegamos a una escena que sí que está prácticamente calcada a lo que pudimos ver en el videojuego. Todo, desde la ropa, los diálogos, la ambientación, el lugar, absolutamente a todo, que básicamente es la escena del baile, la fiesta
de fin de año para celebrar el año nuevo, el 2029. Es exactamente igual. De hecho, fue el primer vídeo que vimos de gameplay de The Last of Us. Todo ocurre igual. Ellie mirando cómo Dina baila, la aparición de Jesse, cómo de repente Dina va a robarle la copa a Jesse, le mete un trago y se lleva a Ellie a bailar. Absolutamente todo el diálogo de que si de repente todo el mundo te está mirando, te están mirando a ti, tendrían que estar atemorizados de ti, que si huele a basura. Eso ocurre exactamente igual en el videojuego. Y también ocurre, por supuesto, la escena del beso entre Dina y Ellie en mitad de la fiesta. Y también aparece el típico vecino random diciendo que es una fiesta familiar. La única diferencia que hay respecto al videojuego es que cuando aparece Joel para defenderlas, en el videojuego Joel le mete un empujoncillo y no cae al suelo. En este caso, en la serie, lo han hecho como muy exagerado y le mete un empujón que lo manda a tomar por culo. Pero bueno, tampoco es muy drástico. Y luego también me ha gustado eso, la escena del Porsche de Joel tocando la guitarra sí que ocurre, aunque en otro momento, no exactamente volviendo del baile. Y también me ha gustado cómo está representado lo que es el garaje de Ellie, ¿no? No es exactamente igual, pero sí que es verdad que vivimos bastantes escenas bonitas de Ellie y Joel en ese garaje. Y yo creo que alguna de las escenas, pequeño spoiler, tampoco muy grave, tocando la guitarra, probablemente la vivamos a lo largo de la serie como algún flashback. Yo no sé cómo se desarrollará todo esto. Y una vez dicho este análisis, en el cual, repito, para mí el capítulo ha estado bien, me ha gustado y creo que las diferencias no son tan abismales con lo que hemos podido ver en el videojuego y creo que están bien encaminados. Tenemos por un lado las dos diferencias principales, que una va a ser la presencia como de estas ramificaciones, que es lo que sustituye a las esporas en la serie. Entiendo que va a haber algún tipo de ataque grande, tocho, en Jackson por parte de infectados. Imagino que es para hacerlo más visual y más llamativo cara al espectador de la serie, aunque eso no ocurra nunca en el videojuego. Y para mí, lo absolutamente peor de este primer episodio, y que me parece personalmente una auténtica cagada, y me da igual el tema de la narrativa y que la gente que no ha jugado al videojuego y que esto es diferente, es que la primera escena, quitando esa escena inicial de Joel y Ellie, sea la presentación de los personajes del hospital. O sea, que estén ahí todo el elenco de personajes, que esté Owen, que esté Abby, aunque no se diga exactamente quiénes son o qué correlación tienen con la gente que estaba en el hospital, para mí es una cagada. O sea, creo que el factor sorpresa nos lo están jodiendo. Que tú no has visto, que tú no has jugado al videojuego, ok, pero eso me hace temer que el desarrollo de los acontecimientos que vivimos vaya a cambiar ligeramente. Porque la manera en la que estaba construido el videojuego en los primeros minutos / horas estaba hecho de una manera que tú tuvieras cierta intriga y no supieras cómo se desarrollan ciertos acontecimientos. Pero si tú ya nos presentas de dónde vienen o qué intención tienen ciertos personajes, bajo mi punto de vista, rompe mucha parte de la magia, por muy amarga o no amarga que sea. En fin, no puedo profundizar más porque si no estaría demasiado invadiendo el ámbito de los spoilers, pero bueno, no me ha gustado ese factor y creo que ha sido una cagada. Creo que simplemente tendrían que haber aparecido al final del episodio esos 5 personajes en el bosque mirando Jackson de lejos y que la gente dijera, ¿y estos quién coño son? Pero bueno, ya veremos cómo lo desarrollan. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre mi opinión de este primer episodio, días futuros, de la segunda temporada de The Last of Us, y este pequeño comentario de las similitudes y semejanzas con el videojuego, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?